porque hay que analizar bien parte por parte. ¿Dónde estaba? Esta parte sí era integral, no quiero equivocarme integrando. Y acá está. Una espira rectangular de ancho A y longitud B, ¿ya? Se ubica cerca de un alambre largo que conduce una corriente I. La distancia entre el alambre y el lado más cercano de la espira es C, y en esta distancia es C. ¿Qué más? El alambre es paralelo al lado largo de la espira. Paralelo, paralelo, chévere, son paralelos. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, encuentre el flujo magnético total a través de la espira debido a la corriente del alambre. Ok, para calcular el flujo magnético, mira cómo está. ¿Cómo se calcula el flujo magnético? Chequea. Es así, ¿sí o no? Va, cos de teta. Pero en este caso es cuando el campo es constante. Esta fórmula, mira, mira, vamos a ir paso por paso para que entiendas. Es así, ¿sí o no? Pero ¿cuándo es esto? Cuando campo, el campo es constante. Pero acá el campo es variable. ¿Por qué? ¿Por qué, mi estimado? ¿Por qué el campo es variable? Porque a esta distancia R, acá R va a haber un campo 1. Sabes que el campo se calcula así, ¿sí o no? Mu sub 0 acá. El campo es mu sub 0 por I, 2pi por R. Pero acá la distancia varía. Acá, en este punto va a ser otro campo, va a ser B2. En este punto va a ser otro campo B3. En este punto otro campo. El campo está variando. Entonces, mi estimado, no puedo usar esta fórmula. Entonces, cuando el campo varía, ¿te acuerdas de esta fórmula? ¿Qué hacías tú? Agarrabas un diferencial y tenías que integrar el campo por diferencial de área por el coseno de teta. ¿Sí o no? Ya, ahora tienes que comenzar a identificar primero que nada el diferencial del área y ese es el ángulo entre el campo y la normal o el vector área, ¿no? Y bueno, siempre debes tomar un ángulo agudo para esto. Bien. Ahora, tú ves que acá hay una distancia. ¿Sí? Por ejemplo, a esta distancia X hay otro campo. A esta distancia X también hay otro campo. O sea, depende de la... Voy a apuntarlo acá, ¿ya? El campo depende de la distancia al cable. De la distancia al cable. Y esta distancia está variando. De la distancia X, vamos a llamarlo, al cable. Por lo tanto, el diferencial de área también debe depender de la distancia X. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar acá un pequeño trozo. Eso fue lo que hizo mi profe, me acuerdo. Y acá tomó un diferencial de X. ¿Y cómo calculaba el área? El área era B por diferencial de X. Entonces, este diferencial de área, como es una pequeña longitud, el diferencial de área era igual a B por diferencial de X. ¿Sí o no? Entonces, el área depende de X. Entonces, mi nueva fórmula para calcular el flujo magnético va a ser igual a la integral del campo. ¿Cómo se calcula el campo? Mu sub 0 para un conductor infinito sobre 2pi por la distancia X, que está variando, por el área, que también depende del X por diferencial de X. Recuerda, el área es igual a B, la longitud larga, por diferencial de X. ¿Qué más? El flujo magnético, acá, ¿qué más? Es mu sub 0 por I, 2pi por R. Ya. Así nos queda esta fórmula, reemplazando campo, reemplazando diferencial de área. Y obviamente por el coseno de, ¿qué ángulo es? Es 0 grados, ¿sí? Mira, el campo está entrando y bueno, la corriente y todo eso están así, forman 90 grados, 90 grados, 0 grados, porque van en la misma dirección. Ay, me confundo con la corriente. El diferencial de área y el campo forman 0 grados porque son paralelos. Imagínate si yo saco un diferencial de área vertical, ahí sería 180 grados, pero siempre me recomiendo usar el ángulo agudo. Entonces mi área, mi vector área o mi vector diferencial de área debe ser entrante así. Vector diferencial de área debe ser entrante, entonces 0 grados, o bien 0 o 180. Entonces yo voy a asumir que es 0 grados. Entonces hay que integrar esto. El flujo magnético va a ser igual a la integral, pero para integrar yo debo reconocer qué límites de integración, o sea, de dónde a dónde voy a integrar. Voy a integrar desde acá hasta acá, voy a integrar toda la espira. ¿Por qué? Porque acá quién es constante, B es constante. Lo que está variando es la anchura, o sea, este X va creciendo. Entonces voy a integrar desde C hasta C más A, o sea, desde este punto hasta este punto. Ok, voy a integrar desde C hasta C más A. ¿A quién voy a integrar? Voy a integrar a esto por B, por diferencial de X. Coseno de 0 es 1. 1. Bien. Y acá voy a sacar las constantes. Las constantes, recuerdas que vuelan al toque, salen. ¿Sí o no? Por integral de C hasta C más A de, bueno, la corriente es constante, 1, B sale, sí, B también es constante, ya te dije, el largo es constante, integral de 1 sobre X por diferencial de X. Bueno, esto tú sabes que se puede desarrollar así, ¿sí? El flujo magnético, ahora seguimos con ver, el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I entre 2pi por logaritmo natural, ¿sí? Propiedad integral de 1 sobre X diferencial de X es logaritmo natural de X en valor absoluto. Entonces va a ser igual por logaritmo natural de X. A veces no es necesario logaritmo natural en valor absoluto porque X es una distancia, ¿no? Bueno, es una distancia, por lo tanto es positiva, entonces ya no es necesario utilizar valor absoluto. En este caso es una distancia, entonces no es necesario. Por logaritmo natural de X, como es una integral definida, tengo que evaluar entre C y C menos A. C más A, esos son mis límites de integración. Ahora, desarrollando esto sería así, el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I entre 2pi por el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de C. Chévere. Y bueno, cuando es una resta, tú como sabes que el logaritmo es igual a una división, ¿sí? O sea, por el logaritmo natural de la división de C y A. Es propiedad del logaritmo. ¿Sí? Propiedad del logaritmo nos dice que logaritmo natural de A sobre B es igual al logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces ahí, ¿sí? Y esto es un sí solo sí, ¿sí? Se cumple de ida y de vuelta. O sea, si yo veo una división, puedo desarrollar de esa forma. Si veo una resta, también puedo desarrollar de esa forma. Ok, entonces me va a quedar una división que, bueno, acá me he confundido. Es C más A. Es logaritmo de C más A, no es logaritmo de A. Recuerda, su límite de integración es C más A. Mira, C más A. C más A. Ok. Entonces va a ser igual al logaritmo natural de la división. Así, C más A sobre C.
Entonces, esa es la forma de calcular el flujo magnético cuando varía la distancia. Va a venir problemas en que te van a dar eso, y te van a dar C, y te van a dar A, y te van a dar corriente. Entonces, tú, en vez de estar integrando, vas a venir acá a tu apunte y vas a decir, yo aplico directo esta fórmula. Estás haciendo un quiz, por ejemplo. Un quiz para que no pierdas tiempo, simplemente mu sub 0, ya sabes cuánto es, siempre es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es la corriente? Ahí te van a dar el dato, 3 amperes, supongamos, sobre 2pi. Por logaritmo natural, los límites de integración van a estar en la figura. Te pueden dar, por ejemplo, está a una distancia de 3 y termina en una distancia de 7. Ok. Entonces, los límites de integración va a ser igual a 3 más 7 sobre 3. Y listo. Lo reemplazas directo y te va a dar el flujo magnético al ojo. Ya no vas a hacer esto, esta integral. Para eso lo he puesto acá. Lo tengas ahí, como fórmula. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo magnético. Pero, ¿a qué me lleva a hablar de flujo magnético? Hablar de flujo magnético nos va a llevar a una FEM inducida. ¿Qué es una FEM inducida?